Mira, hoy coincidiendo con el 29N, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, desde UNRWA hemos traído una propuesta artística aquí a la playa de la Patacona, en Alboraya, para visibilizar y para seguir poniendo ese foco mediático sobre la población refugiada de Palestina. Hoy celebramos el 29N compartiendo 13 obras murales de arte urbano que se han creado en los últimos meses en múltiples municipios de la Comunidad Valenciana de la mano de 3 artistas urbanas como son Julieta XLF, Iris Serrano y La Nena Guapa. Ellas han liderado junto al equipo de UNRWA en la Comunidad Valenciana esta ruta ambulante de arte urbano que, como os decía, lo que pretende es hacer reflexionar sobre la necesidad, más ahora que nunca, de seguir garantizando los derechos humanos de la población refugiada de Palestina. Bueno, por un lado, siempre continuar hablando de Palestina hasta que Palestina pueda estar en otra circunstancia. Y por otro, también visibilizar que Palestina no es solo el conflicto, no es solo la ocupación que atraviesa, sino que en Palestina hay muchas realidades y también poder traer esta visión sobre las mujeres palestinas que no solo es a través de las malas noticias, ¿no?, sino a través de los sueños, de la posibilidad de sí, que las podamos ver con toda su amplitud. Yo creo que uno de los motivos principales por los que estamos aquí es para, bueno, por un lado para dar voz a los que no la tienen y también para, bueno, pues para acompañarles y que sientan que no están solos, ¿no? Que la lucha del pueblo palestino al fin y al cabo es una lucha por la humanidad y bueno, creo que ese es el motivo principal. A todos y a todas, permitidme